Hola, hola, yo les cuento la historia de este accidente con el propósito que escriban en la caja de comentarios qué opiniones, qué medidas de control implementarían ustedes para evitar que esta historia se repita. Recordemos que todos podemos opinar, lo importante es que podamos lograr prevenir un inválido o una fatalidad, no importa. Todos podemos colaborar a que esto no se vuelva a repetir. Esta es una historia, esta es una empresa que se dedica, cuya actividad económica es una fábrica de cables. Allí, en esa empresa, hay un joven común y corriente, pero él se enamora de una compañerita de su mismo lugar de trabajo. En cierta ocasión, esa joven, la joven a la que él pretendía, pasaba por el sitio de trabajo por donde él estaba. Es decir, dentro de la planta, ella iba cruzando cerca donde él estaba trabajando. Él ya llevaba días antes pretendiéndola y ya tenían cierto grado de amistad, ¿sí? Resulta que él toma la decisión de acercarse de una forma con el propósito de una picardía, por llamarlo así, de acercarse lentamente por detrás para asustarla. Ella iba caminando por la planta, pero estaba recién llegando a la planta y no tenía cofia para cubrir su cabello. Es decir, que el cabello lo llevaba suelto. Resulta que este joven se acerca así por la parte posterior de la compañerita y sigilosamente se acerca para asustarla y pegarle un leve empujón. Entonces el trabajador llega, se acerca y le hace ¡buf! Y le hace un pequeño empujón. Resulta que la joven, al sentirse asustada y sorprendida, mueve el cuerpo y queda muy cercano a una máquina, y esa máquina le atrapa el cabello y queda ahí atrapada. En ese momento el trabajador se asusta, el joven se asusta y activa la voz de alarma para que detengan la máquina. Él se acerca ya, activan, pero durante ese ya han pasado segundos muy valiosos para la vida incluso de la niña que estaba ahí, de la jovencita que estaba ahí. Entonces él llega, se acerca, detiene la máquina, luego se acercan hasta donde está la persona que quedó atrapada y tienen que desbaratar esa parte de la máquina para poderle sacar pues parte de la cabeza que le había quedado ahí atrapada. Resultado de este accidente, la joven pierde parte de su cuero cabelludo de la zona donde quedó atrapada. Afortunadamente, por reacción inmediata del mismo joven que ocasionó como tal esta acción, detuvieron la máquina y no fue un hecho lamentable, pero perdió toda una capa, toda la piel de esa parte del cuero cabelludo. Ese fue el resultado de ese accidente. Con base en esta historia, escriban en la caja de comentarios qué medidas de control se podrían implementar en este accidente para evitar que esta historia se repita. Recordemos que es muy importante el uso de elementos de protección, especialmente cuando las personas, a hombre o mujer, tengan el cabello largo. Si tienen lecciones aprendidas que quieren que sean contadas en este canal, me pueden escribir al correo electrónico que dejo en la descripción de este video y me las envían para ser contadas. No olviden suscribirse al canal, darle like, compartir esta información y nos vemos en el otro video. Chao, chao.